Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, soy ZeroDev y en el video de hoy, como lo prometí, voy a estar haciendo el primer devlog. Este es como el capítulo 0, porque como ya avancé hay muchas cosas interesantes en las que me gustaría recapitular. Entonces sí, como le envié a mi amigo varios videos de cómo iba haciendo las cosas, entonces tengo material para poder mostrárselo. No necesariamente lo voy a grabar ahora mismo porque no puedo regresar al pasado, pero les explicaré y les enseñaré un poco más o menos lo que ha avanzado hasta el momento del programa y cómo funciona lo más básico del programa. Yo ya les hice una introducción a Full Logic Simulator en el video pasado, pero como quiero que los videos puedan ser vistos más o menos individualmente, entonces voy a hacer un pequeño resumen en cada video de lo que es Full Logic Simulator. Full Logic Simulator, o FLS para abreviar, es un programa que estoy haciendo enfocado a desarrollar esquemas de compuertas lógicas que luego puedes transformar en componentes, y lo empecé por la necesidad de tener un programa con estas características para poder diseñar mi computadora. El programa aún está muy verde, pero a nivel técnico la base ya está puesta, o sea, funciona todo lo esencial del programa. Y bueno, lo primero que diseñé y la cosa en la que estuve desarrollando todo a su alrededor es el GateScript, que es el lenguaje de programación que mencioné en el video pasado. El GateScript funciona de la siguiente manera: están los bloques que empiezan por una palabra clave y terminan con un end, y existen 3 tipos. Aunque cuando empecé a diseñar el GateScript originalmente eran 4 bloques, mientras lo fui implementando al programa empecé a reducirlo y ahora terminaron siendo 3, aunque puede seguir siendo reducido y puede seguir sufriendo muchos cambios el GateScript. Incluso estaba pensando bajarlo de 3 a 2, pero ya lo veremos. El primer bloque es el bloque component, que encierra todo lo relacionado a la parte física, entre comillas, del componente, así como las dimensiones, la forma que tiene, dónde están los inputs, dónde están los outputs, las imágenes que le puedes poner encima al componente y próximamente texto. Pero es muy temprano para eso porque primero quiero hacerle un cambio visual al programa antes de poder añadirle ese tipo de cosas al componente. El segundo bloque se llama Connections, que sirve para eso, para conectar distintos inputs y outputs del componente para que cambien al mismo tiempo. Si por ejemplo hay un out 1 que está conectado a un in 1, cuando el in 1 cambie, el out 1 va a cambiar. Y así de fácil. Puede que para scriptear no tenga demasiado sentido, pero cuando tenga que estar transformando el esquema en un componente, puede que ahí sí me sirva, pero lo estaré viendo. De hecho, este es el componente que estaba pensando en si sacarlo o no. Pero bueno, el último bloque es el GateScript, que es donde ocurre toda la magia. En este bloque los inputs y los outputs interactúan entre sí a través de las operaciones de las puertas lógicas. De esta manera, como pueden ver aquí, el AND toma esos dos inputs y el resultado lo mete dentro del output. El input y el output físicos, así que ahí conectando un cable al input puedes utilizar esa operación lógica que acaba de hacer dentro del componente, afuera del componente. Y como cualquier lenguaje de programación tiene su estructura, así que no puedes hacer lo que te dé la gana. Y por ejemplo, para negar el resultado debes poner la operación NOT y dentro de la operación a la cual le vas a negar el resultado. Que el concepto de negar es literalmente invertir el bit. Entonces si por ejemplo la operación da de resultado un 1, entonces lo cambia un 0 y viceversa. La idea es que el GateScript se guarda dentro del componente para que cada vez que cambie el input físico del componente, también cambian los outputs físicos del componente siguiendo el GateScript. Antes lo tenía de tal manera que cada frame o cada step, que se llama en GameMaker, ejecutara el GateScript, pero claro, esto hay problemas de rendimiento, así que es mejor hacerlo cada que cambien los inputs en vez de cada paso del juego, porque empezaba a ir más lento y cosas así. Y bueno, ese es el GateScript, que es la parte más fundamental de mi plan para hacer el programa lo más optimizado posible, y es en lo que he estado trabajando en todo este tiempo. Eso y un poco parte de la optimización, porque como en el video pasado les mostré como una imagen random con un montón de cosas en pantalla, con un texto abajo explicando un poco rápido lo que era, pues era eso, que estaba probando a dibujar el componente y dibujar muchos componentes en pantalla sin que se pegara, y digamos que básicamente lo logré a medias, pero a eso vamos a entrar más adelante. Así que primero voy a explicar cómo hice para dibujar el componente y luego cómo fui optimizando ese proceso. Ya les expliqué que en el bloque component es donde guarda todo lo físico del componente, entonces de ahí saca la forma, leyendo el documento desde la parte que dice component hasta la parte del end, y guarda el tipo, su posición y la ID dentro de una grid. Una grid es una variable de 2 dimensiones y no me voy a poner a explicar qué es eso porque no es una clase de programación. Y están estas B dentro de la parte física del componente, que son como literalmente lo que le da la forma al componente.
componente, esa parte negrita que se ve ahí. Y este programa lo que va a hacer va a repasar esa variable donde se guardaron todas las cosas y la posición, para ir viendo si se conectan los bloques, así para poder conectar las texturas y que se vea más bonito simplemente. Entonces luego de repasarlo guarda el estado de los bloques en otra variable y los estados pueden ir del 0 al 43. Los estados son todas las posibles conexiones con otros bloques adyacentes. Entonces luego de eso, para dibujarlo dentro del draw ocupo un switch que va repasando todos los casos de cada bloque para poder dibujarlo de la manera en que tiene que dibujarse. El problema con esto es que tiene que pasar por el switch cada vez que se dibuja el componente, o sea, cada frame. Y claro, con un solo componente no hay demasiado problema, pero ya cuando son muchos es cuando compromete la fluidez del programa, así que tuve que ingeniármelas para solucionarlo. Primero hice que los componentes que no entraban dentro del campo de visión se dejaran de dibujar. Y claro, eso está bien, pero no soluciona demasiado el problema. Entonces se me ocurrió bajarle un poco la calidad al componente luego de que la cámara se alejara un poco. Entonces hice otro switch, también con el tema de los casos, pero ahora saltando hacia algunos casos que eran como para añadir mucho detalle. Pero aún así esto no cambiaba demasiadas cosas, ya que me iba a 30 fps con mis componentes en pantalla. Pero lo que hice luego fue hacer que si se alejaba mucho más la cámara, se dejaran de dibujar las imágenes que están en el componente, y claro, eso lo subió un poquito más, pero no lo suficiente. Cuando de repente se me prendió el foco y hice que pudiera tener alrededor de 1040 componentes en pantalla y que me fuera a 65 fps, y así no comprometía la fluidez del programa. Pero ¿qué hice? Quitarle todos los detalles al componente, haciendo que cada bloquecito se dibujara como un sólido bloque gris, sin conexiones, sin bordes, sin nada. Claro que tuve que sacrificar mucho detalle, pero no es demasiado problema porque lo hice de tal manera que la cámara se tiene que alejar demasiado y lo suficiente para que no se note demasiado el cambio y tampoco bajen los FPS. Un cambio brutal, y aparte de eso hice que el icono desapareciera gradualmente y que no hiciera pop como ven ahí. Esto para que se vea un poco más estético. Bueno, ya con esto dije listo, mi trabajo aquí terminó, pero no, porque el otro día en la noche, mientras estaba pensando en el guión de este video, se me ocurrió una mejor idea. Y si la aplico puedo optimizar el programa de manera que me permita tener 1000 componentes en pantalla con todos sus detalles y a 100 FPS. ¿Y cuál es la idea?, te preguntarás. Explicaré la idea y su implementación en el próximo video, así que no te lo pierdas. Diciendo esto me despido, muchas gracias por ver hasta el final. Bueno, una actualización, yendo con lo que estaba mostrando ayer, le limpié un poco, pero no se nota demasiado. O sea, sí, se nota que le limpié bastante porque antes se veían como manchas negras, pero ahora se nota un poco... Sí, no sé, traté de limpiarlo lo más que pude, pero no se nota un poco ahí, un poco sucio. Otra cosa más es que le arreglé la patita. Esto lo hice con el secador de pelo. Estuve como un rato ahí haciéndole tit, entonces ahí pude doblarlo un poco. Luego lo enfrié con agua muy rápidamente mientras mantenía la posición de la pata y ahí se arregló. Otra cosa es que subió un poco la calidad del video. La del audio no, lamentablemente, porque literalmente tengo un micrófono marca Acme, así que se escucha como el forro igual, pero por lo menos ya está iluminada la parte de atrás. Hay unas pequeñas decoraciones que dejé acá y tengo la iluminación acá que se ve en el lente todo el rato, y me di cuenta de eso y se ve horrible, pero es eso o esto, que me vea así de oscuro, y no es la idea tampoco porque me veo más negro de lo que soy. Quería dar este momento también para disculparme un poco porque ocupé una aplicación que se llama Irium Webcam para poder grabar desde el celular, o sea, en la computadora desde el celular, como si fuera el celular una webcam. Y claro, no me di cuenta hasta ahora que estaba editando el video que se ve el icono del Irium Webcam de vez en cuando en la esquina inferior de la pantalla, así que eso, disculpa. Esta vez no va a haber bloopers porque no me pareció que hubieran demasiados momentos graciosos como para hacer un corto al final, así que probablemente en un video vaya recopilando los bloopers, así que se quedaron sueltos. Y eso, adiós.